Muy buenas tardes, apreciados alumnos. En esta oportunidad estaremos desarrollando el capítulo 3 de nuestro programa, que consiste en la liquidación del impuesto. Hablaremos sobre el impuesto al valor agregado. En principio, en el artículo 86 de la ley 125/91 nos menciona acerca de la liquidación del impuesto. El impuesto se liquidará mensualmente y se determinará por la diferencia entre el débito fiscal y el crédito fiscal. Más adelante también estaremos mirando los conceptos del débito fiscal y el crédito fiscal, que sencillamente al débito fiscal obtenemos cuando realizamos una venta, y el crédito fiscal cuando lo compramos o adquirimos una mercadería. Entonces, la diferencia entre lo comprado y lo vendido se realiza la liquidación del impuesto. También en el mismo artículo nos da el concepto del débito fiscal, que lo constituye la suma de los impuestos devengados en las operaciones grabadas del mes. Del mismo se deducirán el impuesto correspondiente a las devoluciones, bonificaciones y descuentos, así como el impuesto correspondiente a los actos grabados considerados incobrables también. Entonces ese es el concepto que tenemos en el artículo 86 de la ley número 125/91 del débito fiscal. Y el crédito fiscal está integrado por la suma del impuesto incluido en los comprobantes de compras en plazas realizadas en el mes que cumplen con lo previsto en el artículo 85. El impuesto pagado en el mes al importar bienes también, y las retenciones de impuesto efectuadas a los beneficiarios radicados en el exterior por la realización de operaciones grabadas en el territorio paraguayo. Bueno, entonces podemos ver que el crédito fiscal, como lo habíamos dicho, es cuando adquirimos, cuando compramos, obtenemos nosotros un comprobante de compra. Entonces, dentro de ese comprobante de compra correspondiente a cada mes es liquidado al mes siguiente. Cuando también adquirimos, compramos importaciones de bienes, también cuando importamos bienes también estamos obteniendo un crédito fiscal, y correspondiente a las retenciones también cuando retenemos a algunas personas que ya sea persona jurídica o física que vienen dentro de nuestro territorio paraguayo a realizar algún tipo de servicio, y como estas personas no tienen comprobante que a nosotros nos sirva de crédito fiscal, entonces nosotros actuamos de agentes retentores, y esas retenciones, comprobantes de retenciones, nos sirvan a nosotros como un crédito fiscal. Bueno, el principio de la causalidad en los créditos de IVA. No dará derecho al crédito fiscal el impuesto incluido en los comprobantes que no cumplan con los requisitos legales o reglamentarios y o aquellos documentos visiblemente adulterados o falsos. También no será considerado como crédito fiscal la deducción del crédito fiscal está condicionada a que el mismo provenga de bienes o servicios que están afectados directamente o indirectamente a las operaciones gravadas por el impuesto. Entonces, cuando obtenemos facturas o comprobantes de compra, debemos de corroborar de que ese documento sea un documento legal, que el mismo documento no tenga borrones, enmiendas, tachaduras, que podamos fijarnos en el timbrado, si corresponde, al cargar la factura, si corresponde, si es una factura legal o es una adulterada o falsa, como dice acá, ¿verdad? Entonces también en las compras realizadas, en los gastos que no sean
relacionados, que no tengan relación con la actividad económica en la cual estamos realizando, no será también deducible, no se podrá considerar como crédito fiscal aquellos gastos que no tienen relación con la actividad que realizamos. Sí es deducible para el impuesto a la renta personal si tuviere el contribuyente, pero para el caso de una persona física que esté realizando actividades que no sean de actividad profesional, sí son deducibles. En cuanto a la liquidación del impuesto, tenemos también, sabemos que los gastos o los comprobantes que obtenemos en el mes deben ser correspondientes al gasto realizado en el mes. El gasto que yo haya realizado en el mes debe tener su comprobante legal. Entonces eso sí debe formar parte en la liquidación del impuesto. ¿Por qué hablamos de lo devengado? Porque normalmente cuando adquirimos un servicio, hacemos una compra, obtenemos muchas veces, realizamos la operación, la adquisición, pero a veces no es tan bien que ya está siendo pagada en el momento. Pasa en el caso de los seguros, cuando pagamos seguros por adelantado, que cada mes tenemos que hacer el devengamiento, porque aunque se haya pagado o no por adelantado o todavía no se ha pagado, entonces corresponde imputar cada gasto en el mes que le corresponde. Entonces por eso también en esta parte el impuesto se liquidará utilizando el criterio de lo devengado, que es por la diferencia entre el débito fiscal y el crédito fiscal correspondiente al periodo fiscal que se liquida, salvo en los casos de intereses resarcitorios y o punitorios, que se utilizará el crédito de lo percibido. En este caso, cuando obtenemos un préstamo, ya nos dan el crédito fiscal, y en ese caso sí se podrán usar ya el crédito fiscal en el momento que se ha percibido. Por proporcionalidad del impuesto del crédito fiscal. Cuando se realicen simultáneamente actos grabados y no grabados, la deducción del crédito fiscal. Por adquisición de bienes y servicios que afecten distintamente a ambos tipos de operaciones, se realizará en la misma proporción en que se encuentran los ingresos de las operaciones grabadas con respecto a los ingresos totales. El periodo correspondiente a los últimos 6 meses, incluyendo el que se liquida. Se incluye dentro del concepto de actos no grabados a los exentos y a los exonerados. Esta es una novedad, es algo nuevo. Así como a la porción del precio de venta que por regímenes especiales se liquida, se consigne en el comprobante de venta en la columna de exentas. Entonces, significa que el formulario de IVA se deben sumar todos estos conceptos. La porción exenta de las operaciones con base diferenciada, exentos del IVA y exonerados del IVA. Entonces, las excepciones existen dentro del IVA, que son que por leyes son exceptuadas del pago de IVA. Entonces, esto es algo nuevo también implementado y que debemos conocerlo. Y para los nuevos contribuyentes, un periodo transitorio. Existe un periodo transitorio que comprenderá dicho momento y el mes por el que se liquida el impuesto hasta que completen los 5 primeros meses. También cada 5 años. O sea que si yo antes de los 5 años adquiero otro vehículo, ese no voy a poder utilizar el crédito fiscal. Se aclara
También es otro punto muy importante que se aclara en estos casos: las erogaciones efectuadas en razón de alimentación, manutención, vivienda y esparcimiento personal o de familiares a cargo o de la educación y salud de estos últimos no constituyen crédito fiscal deducible en la liquidación de este impuesto. Sin embargo, así como ya lo habíamos dicho, los mismos podrán ser utilizados como gastos deducibles en la liquidación del impuesto a la renta del servicio de carácter personal. Todos los gastos relacionados a gastos personales corresponden al impuesto a la renta del servicio personal, y los gastos efectuados por la actividad económica, sea una persona jurídica o física, corresponde utilizar como crédito fiscal en forma directa o indirectamente. Sí, aquí está la parte que les dije sobre la adquisición de autovehículo. El costo o precio de la transferencia no sea superior a 100 millones de guaraníes, excluido el impuesto. También sea una vez cada 5 años. Como les dije, si adquiero un vehículo antes de los 5 años, ese crédito fiscal no podrá ser utilizado. La transferencia esté debidamente documentada conforme a los requisitos establecidos en las disposiciones reglamentarias que rigen el timbrado y uso de comprobante de venta. Y si el costo o precio de adquisición fuese mayor al monto mencionado, no será procedente deducir el crédito fiscal correspondiente a la diferencia, debiendo este computarse como si se tratara de un consumidor final, o en su caso como una inversión para los contribuyentes del impuesto a la renta del carácter personal. La venta posterior del bien estará gravada siempre que se haya deducido el crédito fiscal correspondiente. Entonces, en caso de que, así como habíamos mencionado, que si supera los 100 millones, entonces, como nos dice acá, ese valor ya no podrá ser deducido y estaremos actuando como consumidor final. En el caso de la venta de ese mismo rodado, entonces debe ser facturado, grabado, si es que los utilizamos como crédito fiscal. Entonces, estos son los puntos que hemos desarrollado o que tenemos que desarrollar en la unidad del capítulo 3 sobre la liquidación de impuestos. Bueno, entonces hasta aquí llegamos con la clase de hoy. Les agradezco mucho por su atención y nos vemos en la siguiente clase con el capítulo de impuesto a la renta personal. Muchas gracias.